Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Con Royal Rumble en el espejo retrovisor, esta noche Cody Rhodes toma su decisión para WrestleMania. El campeón mundial pesado Seth Freaking Rollins o el campeón universal de WWE Roman Reigns. Roman Reigns. ¿Qué es terminar la historia? ¿Es terminar la historia, quitarte ese campeonato? ¿O es terminar la historia, quitártelo todo? Permítanme dejarlo muy claro. Yo quiero ese título y voy por él. Voy por ti, Roman Reigns. Pero no en WrestleMania. Así que tomé una gran cantidad de consejería esta semana. Roman, uno de los individuos con los que hablé, te conoce muy bien. El hombre más electrizante en el entretenimiento está aquí en Friday Night SmackDown. Pacata, pacataya, tukiti familia, soy Jerry Soto y bienvenidos a WWE en español en una semana que ha estado repleta de decisiones importantes que hay que tomar y sobre todo para cierta superestrella que ganó la Batalla Real 2024. El universo entero al borde del asiento, ansioso, esperando saber a quién escogería, sobre todo sabiendo que la pesadilla estadounidense llegaría a SmackDown a dejarnos saber precisamente la contestación a esa pregunta. Pero bueno, lo que nadie se esperaba era que iba a aparecer por allí cierto invitado, bueno, inesperado, The Rock. La Roca, y esto parece haber cambiado el panorama por completo, pero nos quedábamos realmente sin contestaciones, sino con más preguntas. Ahora, en Raw llegaba el campeón mundial pesado Seth Freaking Rollins, el hombre que miró a la cara a la pesadilla estadounidense y le dijo, ¿qué? ¿Quieres terminar tu historia con Roman o quieres el campeonato del hombre trabajador? Bueno, Seth Freaking Rollins en Raw llamaba nuevamente a Cody Rhodes y decía, quiero mirarte a los ojos y que me contestes, ¿a quién escoges para WrestleMania? Pero había como que otro invitado, no invitado, ciertamente inesperado, que decidía aparecer por allí. Yo creo que hablo a nombre de todo el mundo cuando digo, ¿qué demonios? Yo lo tenía todo listo, perfecto para WrestleMania y potencialmente ustedes van a arruinar todo esto. Seth, tú eres la única otra persona que odia a Punk tanto como lo odio yo. Tú sabías cuán malo iba a ser para este lugar y yo lo saqué del camino. Se supone que estuviéramos tú y yo en este cuadrilátero esta noche hablando de nuestro combate en el evento central de WrestleMania. Tú y yo. ¿Les gustó eso? Yo incluso saqué una camiseta
Para nosotros. Para ver. Y esto estaba como que por las redes. Mira. El evento estelar de Punk de WrestleMania, muerto. Your extra small's in the back. La tuya en tamaño extra pequeño está allá Why atrás. did you have to get inside his head? ¿Por qué Why, tenías que Cody? meterte dentro de su Don't listen cabeza, to him. Cody? ¿Por qué? No escuches a este tipo. You've got to Tú finish tienes que the terminar story. la historia. You've been talking about it for Has 2 years estado now. Think hablando about de last eso por year's 2 años WrestleMania. ahora. Piensen en Think about all WrestleMania the del año work you've pasado. done this Piensen en year. todo el trabajo On que has hecho TV, este off TV, año. the media En televisión, events. fuera de You've earned this televisión, los moment. eventos mediáticos. Te has ganado este momento. Don't let me down. Vamos, no me decepciones, no decepciones a tu familia, no decepciones a toda esta gente y a todos alrededor del mundo entero. I don't want to go here Yo because everybody else no does. quiero And I ir was a close decir with the esto man. I was porque his todo el mundo champion lo at hace, Florida pero Championship yo Wrestling. conocía But don't let a your tu dad padre, muy cercano a él estuve, pero no Hey, defraudes a tu Oye, padre. Drew, Look, mira, you ain't got to be a prick, all right? no tienes que portarte de esa manera. And look, Mira, what in the world makes you think if ¿qué he demonios doesn't te hace pensar accept que my si él no challenge for acepta mi reto en WrestleMania, it's gonna be you and WrestleMania me? íbamos a ser 'Cause tú we've y done yo? this dance Porque twice, hemos hecho and este if I baile 2 remember veces, si correctly, recuerdo correctamente. You lost. ¿Tú perdiste? We both know there was outside reasons Ambos why I sabemos lost que those matches. hubo razones But is this a foráneas case por of las the pot cuales calling the perdí kettle esos black? combates, Didn't you pero lose to him si 3 esto times? se trata de hablar, ¿no perdiste tú frente a él 3 veces? Okay, I'm going to say something Muy bien, nice. yo voy a decir algo You know, I bueno. heard Voy what a you said decir algo last bueno. Monday. I heard Escuché what lo que Roman dijiste el had to lunes say. pasado, escuché lo que Ignore Roman him. tenía If que you're decir. insecure, I will tell you to your face. I'll Ignóralo. look you Mira, in si the no eye. estuvieras tan You've inseguro, done te an lo diría a los amazing ojos job igual. Te lo with voy a that hacer. title. Y has You've hecho un worked gran trabajo your con ese butt título. every Te has single esforzado, te has week to partido make el that mean trasero something. semana That is tras the semana true para hacer que ese Workhorse título Championship valga algo, right signifique there. algo. Y ese es You un did título de that. verdad del caballo de batalla. Ignore Lo what hiciste he tú. has to say. Lo hiciste tú. Ignore what Ignora lo que everyone tenga que else decir. has to Ignora say. lo que los demás This is tengan a que case when you decir. fight for this title, you know Este what es un happens in caso en el Roman's que tienes matches. No que one wants to fight luchar for it por este anymore, título. 'cause we know the finish. Roman no His quiere hacerlo family are porque gonna Roman no quiere interfere hacerlo every ya, single porque no time. puede terminar, porque su familia va a They did it to interferir me. vez tras They vez. did Me it lo to hizo a Cody. mí, se They've lo done it hizo to a él, multiple people. se lo han This is hecho a a case múltiples of personas. may Este the es un best caso man de que win. gane el mejor hombre. Except in my case, of course, when I Excepto was que en mi screwed a couple caso, of times. claro, a mí sí me hicieron Okay, trampa un par de Cody, I'm veces. not Y bueno, finished yet. Oye, espera. Corey, no he terminado, por favor. Ya, If you were a real workhorse, Si tú they would eres un have verdadero shot you dead caballo de after the batalla, first caballo injury. de guerra, mira, te hubiesen sacado No, a un but lado 17 después de la injuries primera later, lesión. it's Pero time for somebody 17 to do the lesiones job. You've después done es an tiempo de que amazing, alguien haga el amazing trabajo. Mira, job has hecho taking un the trabajo title this increíble, far. trayendo But el it's time título for tan Drew lejos hasta este McIntyre momento. Pero es tiempo to de take Drew it from McIntyre here. para que él lo tome ahora. ¡Oh, ¡El beso de wow! Glasgow para el campeón! ¡Cody trata de defenderlo! Dios mío, ¿pero qué significa todo esto? Drew McIntyre de manera ahora tal vez no sorprendente. Parece que quiere lesionar al lesionado. De eso se trata Drew McIntyre ahora. Y mientras que no sabemos qué le deparará WrestleMania al guerrero escocés, sí sabemos que desafortunadamente para CM Punk el plan es no estar allí por culpa de cierto guerrero escocés. Pero WWE se reunía con el mejor del mundo para saber cómo se encontraba con respecto a su lesión. Today's surgery day. Es el día de la cirugía it's hoy always a fun day. y siempre es un día divertido, ¿no? I appreciate you anytime. Lo aprecio, I'll see you in a gracias. bit. Te veo en un ratito. Take some nice big breaths in and out. Respira profundamente. This is the most frustrating thing. Esto es lo más frustrante de todo. I am Hacer cosas sencillas in a como lot esta. of pain. It's Estoy pasando mental por more than mucho anything. I dolor. can Es handle mental pain. más I que cualquier can otra cosa. Yo puedo power lidiar con el through dolor. Puedo hard PT. simplemente pasar más The allá y mental aspect of rehabilitarme, it, pero I el think aspecto it's a lot mental de harder esto than the physical. es más Day difícil one, que el aspecto my físico comeback desde el will be primer the día. greatest of all time. I'm pushing myself further, I'm just trying to feel my heartbeat beat. And I love it when you watch me sleep. You spin me around so I can breathe. It's only safe for you and me. And if I finally die in peace, just wrap my
Familia, y la ganadora de la Batalla Real 2024, Bayley, ha estado causando titulares por todas partes y sobre todo cuando pensamos en que llegaba el momento de la decisión a quién se enfrentará en WrestleMania. Y claro está, Io Sky, campeona de WWE, es parte de Damage Control, una facción que Bayley creó para apoderarse de toda WWE y portar todo el oro, y muy cerca de eso están. Así que es claro pensar que Bayley escogería a Rhea Ripley, pero también no se puede tapar el cielo con la mano, y desde que Asuka y Kairi Sane se unieron a Damage Control ha habido ciertos roces, ciertas cosas que se han sentido un tanto extrañas, y con todo esto en mente, bueno, llegaba el momento de la verdad. ¿A quién escogería Bayley para enfrentar en WrestleMania? La fundadora de Damage Control y ganadora de la Batalla Real Femenina, Bayley, con una decisión de WrestleMania que tomar. ¿A quién escoger a Bayley para retar en Filadelfia? Ahora, cuando yo pienso en WrestleMania, saben, realmente lo he hecho todo. Pero este año es diferente y este año es especial. Entonces, cuando yo pienso en WrestleMania, yo pienso en ser la mejor. Y para mí, para ser la absolutamente mejor, tengo que vencer a una de las mejores. O puedo tomar un camino diferente, podría pelear un tipo de pelea diferente. A veces todo se reduce a lo que hay en tu corazón y a demostrar que las personas están equivocadas. Y a veces a las personas que pensabas, bueno, que eran tu mayor sistema de apoyo, las personas que pensabas que eran tus amigas, a veces tienes que demostrarles que están equivocadas. Ya terminaron de reírse, pararon de reírse. Sí, acabo de hablar japonés. Lo aprendí de todas las veces que han hablado de mí a mis espaldas. ¿Ustedes piensan que no veo todo a mi alrededor? Bayley termina esta noche. Ustedes hablan de mí constantemente. Todo lo que yo quería era que Damage Control fuera lo mejor. Pero ustedes no ven nada en mí, ¿no es así? ¿Y qué pasó? Desde que ellas aparecieron, tú me diste la espalda. ¿Qué pasó? ¡Oh, mi Dios! Las guerreras Kabuki arrasando con la mujer que en un momento fue la líder de Damage Control. ¿Qué acaba de hacer Bayley? ¡Oh, Dios mío! Bayley tiene un tubo. Io, te veo en WrestleMania. El primer combate titular para WrestleMania acaba de hacerse oficial. La ganadora de la Batalla Real 2024, Bayley, se enfrenta mano a mano a la dominante campeona de WWE, Io Sky. ¿Quién se lo hubiese esperado? Eran aliadas más cercanas que ningunas, pero tanta desilusión entre Bayley y Damage Control nos ha llevado a esto que es algo más que personal. Es Bayley contra Io Sky en WrestleMania. Ciertamente la división femenina está encendida y encendiéndose cada vez más. Y en el pasado Raw vimos el primer combate clasificatorio para entrar a la cámara de eliminación femenina. El combate fue entre el hombre Becky Lynch y Shayna Baszler, mano a mano. Y fue el hombre quien se impuso y tiene el primer lugar disponible dentro de la cámara de eliminación. Y familia, continúan los combates clasificatorios en el próximo Raw. Veremos a Liv Morgan enfrentándose a Zoe Stark por la oportunidad de entrar a la sádica estructura. Perth, Australia. Por aquí tenemos un dicho. Sin preocupaciones. Bueno, pero ahora será mejor que empiecen a preocuparse.
van a estar bien. WWE Elimination Chamber en vivo desde Perth, Australia. Familia, la acción ciertamente está candente en la marca azul y se va a poner aún más encendida porque la vimos regresar en la batalla real y ahora la fluorescente Naomi acaba de firmar con Nick Aldis en la marca azul en SmackDown y lo propio hizo Tiffany Stratton, ex campeona de NXT. Así que quién sabe lo que nos depara el futuro allí. Además, hablando del futuro, fatal de 4 esquinas clasificatorio por equipos y Pete Dunne y Tyler Bates se impusieron para pasar a la siguiente ronda. Lo digo así porque en Raw tuvimos fatal de 4 esquinas también buscando clasificar y quienes lo lograron fueron Johnny Gargano y Tommaso Ciampa de DIY. Ahora estos dos equipos se enfrentarán en el próximo SmackDown. Pete Dunne, Tyler Bates, DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, los ganadores. Oye, se van a enfrentar en Elimination Chamber a los campeones indiscutibles en pareja de WWE, Finn Balor y Damian Priest de The Judgment Day. El camino a WrestleMania está que arde y en ese camino sabemos que hay un hombre con muchísimo en mente en Cody Rhodes, pero tenía que ponerle cierta pausa a todo lo que tiene en mente porque tenía algo enfrente. Nakamura, Shinsuke Nakamura, así es, y en un combate de cencerro o de cuerda de toro. Y esto es un combate muy significativo porque es un combate que, bueno, hizo famoso su propio padre, el sueño americano, Dusty Rhodes. No, tuvo rebote. Así papá, directamente a la cabeza. Patada Pelé. Ambos vuelven a caer. Nakamura está enredado literalmente. Sí, enredado, no podían ni ponerse de pie por eso, pero ahora lo ha logrado y esto pinta muy mal para Cody Rhodes. Hermoso suplex variante Nakamura, de mala manera cae la pesadilla americana. Cody Rhodes tiene mucho más que perder. Nakamura prepara una Kinshasa quizás. No, navajita. ¿Qué? Pedigree. Ahora sí, no pierdas tiempo, Cody. 1, 2 y... ¿Es posible? Nakamura sigue en esto como demonios. En medio de todo esto se saca de la nada un pedigree Cody Rhodes y ese se supone que fuera el fin. Bueno, si estamos hablando de Shinsuke Nakamura, desafortunadamente la cosa no va a ser jamás fácil para nadie. Bueno, esto se trata del cencerro después de todo. ¿Cómo recuerdo a su padre, Dios mío? Y se la va a dar a la Tito Puente. ¡Tócame la campana! Ahí va. ¡Oh! ¡El fuego rojo a la cara! ¡La niebla lo ha cegado otra vez! ¡Dios mío! Y eso se lo vuelve a hacer. Calificaciones, todo es válido. Solo es conteo de 3 o rendición. Se lo vuelve a hacer. Y sin ver. Cruce de caminos. Wow. Cruce de caminos. Sin ver, exactamente, sin ver. Es todo, ahora sí. 1, 2 y... ¡Ay, Dios mío! No puedo terminar con él todavía. Cansado, enseguecido. ¡Qué horrible! Y no hay nada que pueda hacer el árbitro, porque es permitido. Y a este punto Cody Rhodes, relativamente acostumbrado a lo que tiene que ser el dolor y el ardor de lo que está sintiendo en su rostro. Pero sea como sea, Pero mira cómo quedó, nadie quiere Jerry. pasar una noche como esta. Es como si le hubiese lanzado 3 baldes repletos de esa niebla. Ándale. Con el cencerro directamente a la cabeza de la pesadilla americana. Nakamura busca y encuentra. Falla la patada giratoria. Yo no sé cómo demonios. ¡Oh! 2 seguidas. Ahora sí, finalmente, el cruce de caminos para finalizar la historia de Nakamura. 1, 2 y 3. ¡Dios! ¡Qué determinación! ¡Qué victoria! El ganador, la pesadilla estadounidense, Cody Rhodes. Y espero que aparezca este jueves con esa misma sonrisa, pero sin el color rojo. Porque estamos todos dispuestos a pasar lo que tengamos que pasar este jueves con tal de escuchar lo que queremos escuchar.
Cada uno quiere escuchar algo diferente, que quede claro. El cruce de caminos finalmente llegaba para la victoria de Cody Rhodes, que sigue teniendo al universo de WWE al filo de sus asientos. Y las respuestas saldrán de su boca, quizás este mismo jueves en la rueda de prensa kickoff de WrestleMania 40. ¡Oh, Dios! No puede ser, McIntyre. Te van a volver a amonestar. Ya se lo anunció Dan Pierce. Acaba de pasar por una batalla brutal. Todavía un tanto enceguecido. ¡Y ahora esto! Es que no lo quiere en su camino. Él siente que le está robándole un puesto. Ese puesto era de él. ¡Claymore! Se suponía que él se enfrentara al jefe tribal y que él iba a enfrentar a Rollins por el campeonato mundial pesado. Todos los caminos conducen a WrestleMania. ¿Cuál tomarán las superestrellas? McIntyre parece que no se puede aguantar y parece que no puede ser detenido. Ciertamente el camino a WrestleMania va a ser uno repleto de giros, de obstáculos, sobre todo en el camino del guerrero escocés. Pero mirando hacia adelante, luego de perder el fatal de 4 esquinas clasificatorio, la tensión sigue creciendo y el nuevo día se va a unir a Jey Uso para enfrentarse, batallar contra el peligroso trío de Imperium en relevos australianos. Y después de arruinar otro combate para The Judgment Day en el pasado Raw, bueno, JD McDonough ha dicho que está harto de R-Truth. Así que esta semana McDonough va a hacer hasta lo imposible para sacar a R-Truth del camino, cosa que según JD es no solo sacarlo del camino, sino de The Judgment Day. Yo ni opino, vamos a dejarla ahí. Pero ¿será esto suficiente para convencer a R-Truth de realmente quedarse fuera de los asuntos del día del juicio? ¿O será que la facción tiene que hacer que la Casa Club sea más grande? Oye, entérate en el próximo Raw. Y la marca azul llega por todo lo alto en el camino a WrestleMania cuando nos preparamos para este combatazo entre Pete Dunne, Tyler Bates y DIY por el derecho a retar a Finn Balor y Damian Priest por los campeonatos indiscutibles en pareja en Elimination Chamber. No es lo único que veremos cuando se trata de retadores número 1, porque el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, le informó al campeón de Estados Unidos, Logan Paul, que se va a enterar de quién será su próximo retador en la Elimination Chamber. Familia, estamos en la recta final a WrestleMania y yo estoy que no puedo esperar. Vemos amigos convirtiéndose en enemigos y viceversa. Vemos que cualquier cosa puede pasar. Vemos aspirantes convirtiéndose en retadores y yo me muero de ganas por ver quiénes llegan a las metas. Pero hay que tomarlo con calma. Estamos en ese gran camino a WrestleMania que siempre pasa por aquí para que te enteres de todo, te pongas al día y lo analices con nosotros en WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima aquí en WWE en español. Gracias, familia.